familia de Jimeno Judío por medio de su mujer, a la colaboración de Caja Laboral, de Pamiela y sobre todo la gestión de Navarralde y la gente que nos ayuda en hacer este premio y los actos alrededor de él. Y pues nada, muchas gracias a vosotros por venir y que sigamos muchos años con el premio. Yo, Ángel Recalde, de Navarralde, voy a dar los nombres de los premiados y más o menos se han presentado este año gran cantidad de trabajo, es un éxito del que nos podemos felicitar. Y bueno, teniendo en cuenta la edad de los participantes, la verdad es que la calidad ha sido muy, muy alta, con algunos matices, pero bueno, vamos a proceder un poco a la lectura, ¿no? Hay dos primeros premios en euskera y castellano y dos accessit en cada una de las lenguas, ¿no? El primer premio en castellano es el dedicado a la batalla de Olast y escrito por Julen Madurga y Toiz. El accessit de los trabajos en castellano es El tributo de las tres vacas y está escrito por Cristina Tapiz Arroz. Euskeraz, badaude baita ere bi lantxo sarituak, lehendabizikoa da Nire herriko etxea lehen, eta Uxue txasko egina, eta bigarrena Iruñak, accessita, Iruña, Eneko Cabezón Arteta idatzitakoa. Por comentar brevemente, porque merece la pena, creemos que han sido unos trabajos, no voy a decir excepcionales, pero creo que realmente merece la pena. El de la batalla de Olast lo hemos premiado sobre todo por su originalidad, porque no se ha ido pues, a un tema trillado, a lo típico, a lo clásico, sino que ha sabido buscar en su propio entorno, en su propio medio, un hecho histórico pues, poco conocido, y lo ha sabido desarrollar muy bien. El tributo de las tres vacas, en cambio, al que le hemos dado el accessit, ha sido un trabajo mucho más etnográfico, mucho más amplio en ese sentido, más allá de lo meramente histórico, y es interesante pues también cómo lo ha sabido desarrollar ese aspecto cultural, ese aspecto también de una cierta carga de simbolismo. Son unos trabajos que luego se publicarán, los publicaremos en la revista de Navarralde, o sea que de alguna manera también tendrán su proyección pública. Euskarazko lanak berriz, baita ere laburki komentatzen, beste plano baten ikusten da euskaraldetik ez dagoela erderaz dauden errekursoak, interneten bitartez edo argitaratutako lanen bitartez, eta orduan hauek ikusi duguna da bilatu dutela bilatu dutela datuak eta bere kabuz eta bere inguruan. Lehendabizikoa batez ere, Nire herriko etxea lehen, oso ondo egina dago, baina batez ere bere familiatik sortutako edo lortutako datuekin. Eta zentzu hortan oso originala eta oso ondo landuta. Eta bigarrena, Iruña, baita ere, junda ateratzera Iruñan dauden txoko ez ezagunak, eta zentzu hortan baita ere oso originala. Eta, honekin, amaiera emango diot, eta le paso la palabra a María Eugenia. Bueno, me imagino que ya sabéis, Juan Antonio Urbeltz es antropólogo y folclorista y, es sin duda un importante referente de nuestra cultura. Es escritor, investigador, ha hecho cine, dirige grupos de danzas. De este investigador, que además es nacido aquí en Pamplona, en Iruña, se pueden destacar numerosas obras y trabajos, pero quizás lo que deberíamos resaltar es su carácter creativo, es decir, no es un simple recolector. Juan Antonio no comprende la cultura, la danza, los valores, los símbolos como algo acabado que está ahí disperso y apagado entre la población, como algo estéticamente bonito que nos da color, una serie de datos para el registro, sino como un impulso vital que nos constituye y que nos hace vivir y vibrar. Él ha dicho, el folclore hay que disfrutarlo y no sufrirlo. En este sentido, como un elemento constituyente de nuestra colectividad, lo utiliza como catalizador, como elemento creador de nuevas obras, de nuevas danzas, de nuevas formas de interpretación. Urbeltz, además de estudioso, es un artista, un creador que no mira al pasado, a lo que somos, a lo que fuimos, sino a lo que podemos y debemos ser. Y paso la palabra a Elena, ¿verdad? ¿Nos querías comentar? No, quería destacar algunas cosillas y más. Pues la gran satisfacción que sentimos la familia por la divulgación que se está haciendo de la obra de José Mari, por la ingente labor, vamos a decir, de su querida Navarra. Y quería destacar algunas cosillas y más. Pues la gran satisfacción que sentimos la familia
por la divulgación que se está haciendo de la obra de José Mari, por la ingente labor, vamos a decir, de su querida Navarra. Y bueno, empezando por Artajona, que lo amaba tanto su pueblo, lo estudió al fondo y así sacó a la luz pues tantos datos importantes de su historia y patrimonio. Y luego tengo que decir que dar las gracias al Ayuntamiento de Artajona y sobre todo a Pedro Egea, a su alcalde, por ese interés que ha tenido de que el pueblo, de hacer las semanas culturales, instaurarlas a su nombre y querer que permanezca en la memoria del pueblo el nombre de José Mari. ¿Y qué más deciros? Pues que tenemos una gran satisfacción, es un honor y una alegría que Juan Antonio Urbels reciba el premio. Era un amigo de José Mari, lo quería, lo admiraba como persona y por su obra. Y bueno, pues seguramente me dejaré cosas que decir, pero en conjunto pues esto. Un agradecimiento a todos. Gracias. Oso pozik nago eta saria honekin, ez? Nik ezagutu nun, Jose Maria bea emaztekin eta Roldan garai hartan, Roldan zeukan 6 urte, 7 urte edo. Etorri ziren Donostirat eta pasatu ziren eta goiz bat egon ginen eta enetxean, gero ikusi gendun, aldiz pare bat, pasasun beste toki guztiet askotan, eta nik uste dut azken momentuan ikusi ginenean, egon ginen biek artxibo diocesano. Hemen, Iruñan, beha hartzen datu batzuk, eta nik ere topatu gendun, eta hitz egin gendun, Jose Maria eta bilakoin dela urte gutxi. Hilabete batzuk eta hil baino lehen ez. Eta nik uste da gizon bat hemen Nafarroan oso berezia. Eta nik eskertu indalet horregatik eta saria hori niri ematea ez. Estuvimos charlando toda la mañana y luego estuve con él varias veces. Coincidí varias veces en Alsasua. En Alsasua irradiaban en el carnaval un afecto especial hacia él, sobre todo, hacia mí, bueno, secundariamente también. Sobre todo me parece que el interés del premio, la importancia del premio, está en la propia figura de José María Jimeno Jurío, y este no creo que deba de ser un premio al uso. Este tiene que ser un premio para los que nunca jamás serán premiados, que sería lo más importante. Los que jamás recibirán premios son los que reciben el premio, deben recibir el premio José María Jimeno Jurío. Porque yo creo que en la cultura y en la vida solo se puede hacer si se nada contracorriente. No les podemos defraudar. Hay que trabajar seriamente, hay que hacer las cosas con el corazón y la cabeza, de manera que nuestra gente de nuestro país se sienta bien, esté feliz con el legado, con aquello que tiene como herencia y pueda continuar viviendo con ello. Hay que centrar, hay que hacer entender cuáles son las claves de nuestra cultura y hay que trabajar sobre ello. Entonces tenemos los modelos ejemplares, que tenemos más inmediatos José María, luego hay otros anteriores, pero todos forman una gran socadanza, una gran cadena. Y nada más, muy agradecido también en nombre de mi familia, tanto de mi mujer como de mis hijos.